Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Bienvenida a Raw Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Tuve, creo, la oportunidad de que la música llegara, en mi niñez, ¿no? En mi infancia. Y específicamente en momentos muy particulares, como entre los 7, 8 años, que, pues, apenas apenas estás empezando a conocer el mundo, ¿no? También en un momento donde académicamente no no me iba muy bien en la escuela. Yo creo que era por un tema ahí como emocional de casa, mis papás estaban divorciando, muchas situaciones como fuera de casa que estaban sucediendo, em, y entro a un coro de la escuela en la que iba, ¿no? Era un coro de niños profesionales, ¿no? Un coro profesional de niños. Y cuando entro ahí, tengo algunos recuerdos como de esos momentos donde me acuerdo que me pidieron que cantara, mi audición era cantar las mañanitas, ¿no? Parecerá absurdo, pero de entrada eso, por primera vez tener que presentarte a los 7, 8 años ante para una audición y de pronto, no sé qué pasó en mi vida en ese momento, pero como que conecté como, creo que con mi sonido, con algo que era representación directa de mí, ¿no? Y, mi padre, por un lado, fue uno de esos personajes que impulsó en ese momento que yo entrara a este coro. Mi mamá y mi abuela, recuerdo escucharlas cantar toda mi vida en el coro de la iglesia. Entonces, como que el canto siempre estaba allí. Y cuando entro al coro, de pronto, de ser nula en lo académico, ojo, no significa que sea tonta, ¿no? Simplemente tenía que haber un déficit de atención o algo así, eh, pero encuentro en el coro y en el canto como esta oportunidad de, uno, de existir, de comunicar mis emociones, de conectar con mis emociones, de conectar con la imaginación, de conectar con mi sentido musical, con mi oído, y eso me detona, no sé, algo que creo que ahí cambia como en general mi vida, y estuve en ese coro por muchos años. Como era profesional, nos llevaban de gira. Entonces, desde muy chiquita ya sabía lo que era como el alto rendimiento de la música, de bájate del camión o de un vuelo y ponte a cantar, cámbiate en un baño y súbete a cantar, ¿no? Como que esas cosas desde muy chiquita ya lo estaba haciendo. Y me gusta mucho pensar en todo ese momento de mi infancia, pues sí creo que si no hubiera llegado la música, el coro, el cantar con otros 30 niños, en general, si no hubiera llegado la música en mi vida, no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? Y creo que ese coro marcó perfectamente bien mi rumbo. Y hoy en día, pues me dedico a la música, no nada más en la industria de la música en México, ya por más de 20 años, pero también desde muchos años atrás cantando. Entonces, sí es mi pasión cantar. La música también es mi pasión, porque siento que son de pronto estos 2 universos, ¿no? Porque también me gusta crear, me gusta el acto de la creación, ¿no? No nada más la interpretación en este caso, que en mi infancia, pues, era pura interpretación, era repite una serie de canciones, etcétera. Más adelante que empiezo yo a crear música, también se detona algo nuevo, porque a través de la creación termino de entender quién soy. Cuando estás interpretando, estás más marcando como una suerte de actuación, estás entrando en un papel, en un universo, en una historia que te está contando una canción. Pero cuando tú tienes que crear, entonces tienes que buscar adentro de ti. Y a través de la creación, no solamente dentro de mi banda con Hello Seahorse, que es la banda con la que crecí en la industria de la música alternativa, ¿verdad? Pero
creando fue que terminé de entender quién era yo y lo que quería compartir. Me acuerdo mucho cuando conocí a mis colegas, de banda, que actualmente siguen siendo mis colegas de banda. De entrada eran puros hombres y yo, ¿no? Entonces, eso también marca algo particular, y todos eran mucho más grandes que yo. Yo siempre fui como muy precoz, quizás, ¿no? En ese sentido. Yo tengo una hermana mayor, entonces siempre como que me llamaron la atención las cosas de otras generaciones, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a convivir con mis compañeros, con Burgos, con Julio, el primer guitarrista de Hello, con Bones, ellos eran más grandes que yo, inclusive de la edad de mi hermana. Entonces, se empieza a crear como esta hermandad, ¿no? Entre nosotros, pero ellos tenían muy claro que ellos eran músicos, ellos eran instrumentistas, ¿no? Batería, o la guitarra, o el piano, ¿no? Entonces, cuando empezamos como a construir los primeros así semillitas de Hello Seahorse, pues, me dicen como: "Pues tú escribe", ¿no? Y eso es como vengo de nada más la interpretación, como que al inicio me costó mucho trabajo entender cómo tenía que construir una canción, cómo de dónde sale esa creación. Al inicio yo escribía mucho en inglés, porque creo que me ayudaba como a poner una suerte como de barrera entre yo y el mundo exterior, ¿no? Como hasta aquí pueden Sí, no es tan personal, ¿no? exacto, Sí. exactamente, ¿no? Como que esta barrera, y en general siempre he puesto, o bueno, por mucho tiempo fui poniendo muchas barreras. Actualmente creo que estoy muy abierta ante el mundo, pero mis inicios siempre era como porque estaba muy joven, o sea, era todavía menor de edad, entonces no sabía, pues, en ese momento ni siquiera sabía realmente como quién era yo como tal, ¿no? O sea, como, entonces, me acuerdo que, agarré de inspiración a un personaje fundamental en mi vida, que es mi abuela materna, a quien le he escrito un montón de canciones a lo largo de todos estos años. Como que me enfoqué en alguien, ¿no? Como que entendí que quizás la canción era una manera de conversación con alguien más, ¿no? Conversaciones del día a día, de la cotidianeidad, de aspectos como importantes de mi familia. Vengo de una familia muy, muy matriarcal, ¿no? Entonces, está mi abuela, están mi mamá y mi tía, mi prima, mi hermana, ¿no? Como que es esa línea. Entonces, obviamente, mi inspiración siempre fue realmente muy femenina en ese sentido, ¿no? Entonces, agarro a mi abuela como ese como personaje al que empiezo con la que empiezo a conversar. Tengo canciones de esa época, como Won't Say Anything, cositas así, que si lees lo que dice, es una conversación con alguien, ¿no? Em, y ahí empiezo a entender justamente, ¿no? Como cuando tú estás escribiendo, estás ventilando o compartiendo esto que está pasando en tu universo interior, ¿no? Empiezo a entender como que la música en ese momento se empieza a volver terapéutico, porque ya no es nada más el acto de recrear, interpretar, etcétera, sino que ahora tú tienes que profundizar en ti, en tus experiencias, en tu vida, y tienes que empezar a echarlo hacia afuera, ¿no? Y si lo piensas, el canto es este acto de concebir algo, ¿no? Es como hasta muy, muy femenino, es como crear, ¿no? Como dar a luz algo, ¿no? Dar y dar vida, Sí, sí, dar sí, vida sí, a algo, claro. ¿no? Después de eso, que empiezo con mis primeros ahí apuntes y eso, que empiezo también me acuerdo que en la, secundaria, yo venía de una escuela, donde se hablaba, no sé, 90% francés, y yo no vengo de una familia francesa, vengo de una familia, entre mexicana y estadounidense, ¿no? Entonces, como que el francés era esta cosa como medio, em, no sé, como Sí, no pertenecía al no, universo, ¿no? exactamente. Pero entonces me acuerdo de la primera maestra que me tocó de español en la secundaria, y tomando las clases de español con ella, de pronto empecé a
tomar gusto por el idioma en español, ¿no? Entonces, primero mi proceso es, pongo esta barrera, hablo en inglés, ¿no? Ahora, también, cuando yo empiezo con Hello Seahorse, es un momento también muy particular en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde se está creando toda esta movida indie, ¿no? Independiente, pero inglés, ¿no? Y por eso muchas bandas de esa época nos poníamos nombres en inglés, teníamos canciones en inglés, era como esta idea de este crossover, ¿no? Que actualmente, pues, ha cambiado por completo, ¿no? Y para bien, porque es importante hablar también con el idioma con el que sueñas, ¿no? No voy a negar que he soñado en francés y hasta hablo mejor que probablemente si, lo hablara aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, primero empiezo a escribir estas canciones en inglés, como poniendo esta barrera. Luego empiezo a entender, mm, yo me identifico mucho más con el español. Voy a empezar a escribir en español, empiezo a crear en español, pero también importante que empiezan a llegar personajes a mi vida que hoy por hoy noto que son maestras y maestros de mi vida musical. Creo que si no hubieran llegado estas personas o si hubieran llegado otras u otros, sería diferente. Creo que es bien importante uno estar abierta a las oportunidades o las experiencias que te llegan, a las personas que llegan y te dicen, te voy a ayudar, ¿sí? Creo que el camino como del artista no es algo que te puedan enseñar en una escuela. O sea, no, que te pueden enseñar teoría musical, te pueden enseñar sobre la industria musical, te pueden enseñar técnicas de canto, etc., etc., pero el crear a tu artista, eso, ¿quién te lo enseña? Creo que es una serie de momentos en tu vida que te marcan un antes y un después. Entre esas personas están personas súper claras para mí, Yamil Res, que es uno de ellos, personajes como Moni Mark o Eli Guerra, son personas que me enseñaron, creo, a encontrar mi camino ya como artista, ¿sí? El artista creo que es la persona que profundiza, que se incomoda, que que construye, obviamente, que tiene un interés por cambiar las cosas. También el artista no solamente creo que trabaja sobre su experiencia, sino también absorbe el exterior. Y cuando entendí cómo aprender a escuchar las conversaciones, vivir experiencias o leer un libro, e inspirarme o ver una película, e inspirarme, ahí empecé a ser mucho más creativa, a crear, a crear. La pluma la fui encontrando. Sí, o sea, el artista es una mezcla de muchas personas que vienen de afuera, creo. No nada más es el yo como, creadora, porque todo esto se me ocurre, ¿no? O sea, creo que también hay que hablar de los personajes que están allí para ayudarte a construir tu propio camino, ¿no? Absorbente, líquido, porque te transformas, haces, ¿no? Sueltas. Entonces sí me gusta mucho pensar en todas estas personas que llegaron a mi vida porque, pues, pienso que sin eso, si no hubieran sido esas personas, hubieran sido otras, probablemente mi vida hubiera sido otra, ¿no? En general, creo que la idea de poder concebir, digamos, materializar algo que está haciendo ruido en la cabeza, es bien importante. Creo que cuando no puedes materializar esos pensamientos, cuando empiezas a tener inclusive, no sé, depresión, o sea, ¿qué pasa con ese ruido si no lo logras como materializar en algo proactivo, digamos, algo que ya exista? Se empieza a poner en tu camino, ¿sabes? Empieza a hacer más ruido de lo que debería. Por eso agradezco mucho a las personas que se pusieron en mi camino y que me ayudaron a materializar muchas cosas, porque yo sobre todo al inicio, pues,
también siendo como más joven que los demás, muchas veces la única mujer, como que había esta cosa que me reprimía un poco, ¿no? Pero tuve la fortuna de personas que me daban la mano. Ven, vamos a ver cómo podemos mm, sacar adelante esta idea, ¿no? Y creo que cuando logras escuchar, escucharte, eso cambia mucho cómo te percibes a ti, ¿no? Em, recuerdo, por ejemplo, o sea, cuando salgo de este coro y que vengo de una voz muy coral, ¿no? Una voz muy de cabeza, muy muy finita, ¿no? Y que empiezo a moverme en el rock and roll, empiezo a encontrar otra versión de mí más, más salvaje, más, ¿no? Y ahí encuentro otra voz, ¿saben? Encuentro otra versión de mí. Veo mucho como el canto como distintas versiones de ti, ¿no? Y así es como hoy en día trabajo con como mis sonidos, uso los sonidos dependiendo de lo que quiero expresar en la canción o a lo largo de una situación musical, ¿no? Ya en el rock and roll, pues también se presenta para mí un momento importante que es como estudiar música más de ámbito clásico, más hacia lo operístico. Al final decidí mantenerme en el camino de la música y de una industria más popular, porque al final es lo que más escucho, es lo donde me siento yo, ¿no? Pero me traje el conocimiento que aprendí de grandes maestros en mis veintes, de una colocación más clásica. Y eso creo que hoy en día me representa. Creo que el artista se va encontrando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Claro. Como que decir un día: "Hoy me voy a hacer artista", es como, híjole, o sea, tienes que buscarlo, y para buscarlo tienes que salir a hacer. Es un camino desde que empiezas hasta que dejes de estar aquí. No hay como un: "Ay, No hay una jubilación. ya me voy a jubilar de ser artista". Pues, o sea, estaría padrísimo, pero no existe. Y pon tú que administrativamente existiera, el verdadero artista nunca deja de ser un artista, No ¿no? descansas, ¿no? No descansa. No voy a negar que, o sea, he tenido momentos no muy gratos, ¿no? No sé, en este caso, por ejemplo, en la industria de la música, popular, ¿no? Digamos, ya la profesión, ¿no? He tenido todo tipo de experiencias, ¿no? O sea, he tenido muy buenas experiencias, otras muy malas. Claro, he tenido decepciones, por supuesto, pero creo que la decepción la vas a encontrar en cualquier ámbito profesional, Sí, ¿no? siempre va a haber, es parte de la Siempre vida. va a haber. Sí, creo que empezando muy, muy joven en la música y, siento que no tenía las herramientas emocionales que quizás me hubieran, ayudado mucho, ¿no? Hoy en día veo mucho gente muy joven que les firman luego, luego, ¿no? Las grandes disqueras. Bueno, o sea, a Hello Seahorse le firmó EMI cuando yo tenía apenas 20 años, ¿no? Entonces, claro que estaba yo muy joven, no tenía ciertas herramientas, terapéuticos. Probablemente sí llegué no, más bien sí llegué a, caer en ciertos como huecos, a veces un poco romantizables del ser artista, como tienes que deprimirte para crear, ¿no? Necesitas sufrir para crear. Eso yo lo viví, claro que lo viví y bueno, digo, al final me rescaté a mí misma, porque yo me rescaté a mí misma, no nadie más, ¿no? Y por eso ahora, ya 20 años después, ¿no? O sea, veo esta oportunidad también de poder como compartir cómo le hice yo para poder ayudar a otras personas que quizás estén viviendo eso, ¿no? La decepción a veces de que a veces no, es que en la carrera de la música es así, altas, bajas, o sea, estás en un,
roller coaster, una montaña rusa constante. Y eso nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo tú percibes las cosas que te pasan, ¿sí? Y para eso creo que es importante tener apoyo emocional, ¿no? A ver, he tenido siempre gente que me quiere mucho, cercana a mí, que me ha cuidado mucho, pero a veces sí se te van de las manos ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, hoy en día soy muy vocera de la salud mental en la música, para cambiar un poco esta idea de que hay que sufrir para crear. Yo, honestamente, en la depresión o en la anorexia, yo no tenía energía ni para pararme de la cama, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a crear, no? Em, la exigencia, digo, la exigencia para mí viene desde la infancia, porque cantando en un coro de niños profesional, la vara era muy alta, era una exigencia, porque además eran tres tipos de coros, principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, ya los avanzados éramos picudazos, ¿no? O sea, y sigue siendo un coro muy, muy bueno. Em, entonces, yo vengo de esa como exigencia desde muy chiquita. Creo que soy muy exigente, sí, sigo siendo muy exigente. He estudiado muchísimo canto, soy bien clavada en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo me quiero subir al escenario y darle a la gente lo mejor de mí, no una encimadita, ¿no? Creo en el artista que lo da todo, ¿no? Em, pero hoy en día tengo más herramientas emocionales, puedo, subir al escenario, hacer una cosa catártica para mí, pero bajar del escenario y dejar eso allí y volver a mi vida. La persona está bien. Claro. El artista está dentro de ti. Y está la persona que cuida, exactamente. Estás tú cuidando a tu artista. Entonces, cuando entendí esa como separar, yo sí separo, ¿eh? Ahora, en este caso, separo al artista de la persona porque dentro de lo que estamos hablando funciona, ¿sí? Este, a mí me ha funcionado hasta ahora, es algo que hago ahora, pero me costó muchísimos madrazos. Pero bueno, por eso hay que conversar y por eso hay que también contar nuestras experiencias para que otras personas quizás puedan tomar mejores caminos o mejores decisiones, ¿no? La disciplina, lo dices ahí, es uno de mis amuletos, ¿no? De dónde vienes tiene mucho, mucho que ver con eh, lo que haces, ¿no? Por ejemplo, siempre he respetado el escenario como este lugar para poder liberarte, ¿no? Sin necesidad de cosas como de alteraciones, digamos, ¿no? De sustancias, de etc., ¿no? Exacto. Pero, o sea, creo en eso, creo en cuidar del instrumento, en este caso del instrumento vocal. em, ya la parte como, experiencia de vida o experiencias, pues ahí sí he pecado y he hecho muchas cosas para vivir, ¿sabes? O sea, para vivir el momento y eso. Pero bueno, actualmente, pues es un poco como poder mirar atrás y decir, pues sí, estuvo doloroso, estuvo duro eso, pero bueno, lo vivido nadie me lo quita. Puedo usar esto para seguirme inspirando, ¿sabes? Y para seguir creando, ¿no? Creo que uno de mis talones de Aquiles ha sido de pronto como esta búsqueda de la perfección y entonces pierdes la expresividad, por ejemplo, ¿no? Y he tenido momentos de mi vida donde justamente mi mirada está en la perfección del sonido, ¿no? Y pierdo lo otro, ¿no? Es algo que he trabajado mucho con mi último maestro y eso básicamente lo que concluyo es, cuando vas a cantar, entender lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿qué estás diciendo? Claro, cuando es una canción tuya, pues es fácil.
¿Por qué? Porque, pues, tú sabes de dónde viene, conectas con ese momento en el que estabas escribiendo eso, en ese dolor, por ejemplo, ¿no? Cuando estás interpretando es cuando luego se puede como perder un poco esa expresividad, ¿no? Pero he aprendido a tomar el mensaje, entenderlo, traducirlo desde mi propia experiencia y poderlo interpretar con esa expresividad. ¿Se acuerdan cuando antes podíamos subirnos a un avión y pues, ya, o sea, perdías comunicación con el mundo? gracias a Dios, sí. Sí, y era padrísimo, ¿no? Era como 2 horas de no tengo ninguna ajá, no. Yo eso lo sigo percibiendo justamente cuando canto, ¿no? O sea, no puedo estar cantando y no sé, preocupándome porque se pagó la luz o no, ¿sabes? Es como lo tienes que dejar, ni modo, ¿no? O sea, por lo menos el rato que vas a adentrarte en el artista, ¿no? El artista es esa persona que se puede desconectar de todo. Yo lo vi desde muy niña con mi papá, que tiene una capacidad impresionante de desconectarse del mundo, ¿no? Horas lo escuchaba en el piano, pero horas, 6 horas tocando el piano, al grado en que se olvidaba de todos sus compromisos, todo lo que, ¿no? Y creo que yo tengo también esa capacidad, ¿no? Es como este superpoder como de que es un superpoder, pero al mismo tiempo puede ser un arma de doble filo y, ¿no? Y de pronto eso caer en una suerte de obsesión. Pero al final creo que la música también es obsesiva, ¿no? Es una cosa repetitiva, repetitiva. Entonces encuentro algo bien grato en esa repetición. Pasa cuando empiezas a hacer muchos shows seguidos, que que entras en un ritmo así como hago esto, pa, 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 ¿no? Y eso me gusta, me gusta. Alguna vez traté de ver si podía quizás desarrollar otra profesión o otro camino a la par de la música, y era un proyecto, digamos, que requería que me sentara en un escritorio y no pude, o sea, no, fue un par de meses y un día dije: "No puedo con esto, no soy yo". A mí me gusta estar en movimiento, ¿no? Y en ese movimiento estoy enfocada en eso, ¿no? Y eso es lo que me permite justamente subir al escenario, interpretar con la pasión que requiere, porque estás también llevando a la gente a un lugar, ¿no? Tú eres su Sí, guía, hay una conexión fuerte ahí. claro. Y entonces, en ese sentido, pues eso, ¿no? Desconéctate, olvida si apagaste el gas, ni modo, ¿sabes? O sea, eso, o sea, y ahí hay un lado que podríamos pensar que es un poco egoísta, quizás, ¿no? El artista tiene un egoísmo, por supuesto. O sea, sí vale la pena entregarte en ese momento. O sea, de verdad es así, es la mejor droga que existe, de verdad. Y no hay nada parecido, ¿no? Porque además es una cosa, hablas, por ejemplo, de la técnica, etcétera. Pues yo veo el canto también como un acto de control. Sí soy muy controladora y entonces creo que si regreso a mi infancia, donde mi vida era una suerte de desastre emocional, cuando conecté con la voz fue, sobre esto sí tengo Aquí hay control, algo que sí controla. esto puedo controlar. Lo demás lo controlan los adultos, pero esto sí lo puedo controlar, ¿no? Es una es como un cable que vas a caminar sobre él y solo tú lo puedes hacer, ¿sabes? Y ese control es también maravilloso. Entonces, pues sí, no lo dejaría por nada, hice el intento, este, pero ahora tengo también ya un sistema en mi propia vida del artista, ¿no? Tengo las cosas y sé las cosas que necesito para hacer mi trabajo, ¿sí? Reconozco los distintos pasos que tengo que dar para poder
hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿no? Y esos pasos o esos, digamos, como uno en mi lista, Ujú. eso lo fui encontrando en el camino. Nadie me lo dijo y no lo descubrí en el primer día como artista. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? No te voy a decir. Em, por ejemplo, para hacer un show, para subirme a cantar, desde el momento en el que, por ejemplo, me meto a bañar, por ejemplo, yo no canto en mi casa. No sé, hay algo, no sé, hay como algo invasivo que siento yo que no me gusta cantar en mi casa. Pero, por ejemplo, cuando estoy de viaje, disfruto mucho cantar en la regadera de los hoteles, ¿no? Porque además suelen tener como un reverb muy a gusto, muy natural del espacio, ¿no? Pero desde que me meto a bañar, empiezo a conectar como con, sí, haz cuenta que el personaje se abre y empieza a salir el artista, ¿no? Todo el proceso, por ejemplo, de prepararme, hacerme el cabello o qué me voy a La poner. parte ritual. Esa parte ritualística es importante. Eh, claro, no sé, me acuerdo mucho, actualmente tengo un stylist, ¿no? Pero no llevo 20 años con él, ¿no? Pero, por ejemplo, platicaba mucho con Carlos Peralta. Me decía, no, es que, ¿cómo se suben con jeans al escenario, no? Le dije, cuando yo empecé en la movida indie, te subías con jeans y con los Converse más puercos que podías encontrar. Y esa era parte como de esa esencia del rock and roll, ¿sabes? Esas cosas van cambiando para uno, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hoy encuentro otro tipo de vestimentas que me ayudan a conectar con ese artista, ¿no? Pero, por ejemplo, si recuerdo mi infancia en el coro, teníamos un vestuario, que teníamos que ponernos sí o sí. Incluían medias, zapato negro, un jumper calurosísimo y una camisa blanca y una medalla. Entonces, como que cuando encontré nuevamente como ese, claro, tienes tu ropa que usas para entrar en ese artista, pues, ¿no? Me gusta el ritual que hago, ¿no? Cuando me voy de mi casa para ir a trabajar, dejo mi casa, ¿sí? O sea, con la pena, pero me voy, sí, me desconecto, me subo al avión y apago todo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta esa libertad de poder como, okey, aquí soy, lo que sea que vaya a pasar esta noche, ¿sí me entiendes? O sea, en el escenario, o sea, me voy a convertir en lo que sea que pase a través de mí. Abierta al riesgo, ¿no? O sea, y sí, el escenario es muy riesgoso, te puedes caer, te puedes tropezar, o sea, hay muchas cosas ahí que no están bajo control, ¿no? Pero entonces dentro de ese bajo con de ese descontrol, tú sí estás bajo control de ti, ¿no? Volviendo un poco a esa idea de los pasos a Pasos. seguir, es como nunca desconectarte por completo del artista, ¿sabes? Aún inclusive en las situaciones más banales que podrías pensar. A veces creemos que la otra persona no me va a aportar nada, pero tú nunca sabes cuando un intercambio de ideas con las personas que menos te imaginas pueden detonar algo. Y ahí es cuando digo, nunca te desprendas por completo del artista, porque el artista es la persona que ve las cosas con profundidad, ¿sí? Que prepara su café en la mañana, pero dentro de ese ritual del café encuentra una melodía nueva o encuentra una palabra que apunta en su libreta y que 3 años después se convierte en el coro de una canción. Entonces, siempre tienes posibilidad de estar creando. No todo es, hoy hice 5 canciones que van a ser un hit. Si esperas eso, pues sí, en efecto te vas a desilusionar mucho. El artista no se muere con los números bajos, ¿sí? O porque no llenó, un lugar. O sea, el artista sigue su camino, ¿sí? Tiene que seguir el camino. Lo otro es una serie de elementos
circunstancias de una industria que está en constante movimiento, que hoy por hoy la música, pues ahorita podríamos escuchar música de todo el mundo desde la comodidad del celular, ¿no? Entonces creo mucho que eso es algo que nadie te va a quitar nunca, ¿sí? Los números allá afuera, honestamente está mal que la gente pueda ver los números. Es como si mostráramos los números de nuestra cuenta bancaria, pero bueno, ese es Claro, otro sí, tema. sí. Pero lo que sí es que nadie te puede quitar tu experiencia artística, tu experiencia creadora, ¿sí? Y tú tienes a tu disposición la creación. Inclusive ahorita, platicando en una entrevista, estamos creando algo que ojalá le pueda servir de inspiración a alguien más. Eso ya es muy valioso, ¿no? Sí, sí he visto un movimiento y una industria en 20 años que ha cambiado por completo. Me acuerdo que Hello Seahorse fue una de las primeras bandas en México que fue firmada por una agregadora por ahí del 2014, 2015, 2015. Estamos hablando del 2015, eso es hace 11 años, 11 ¿no? años. No es tanto, no es tanto. Y sin embargo, sabíamos que ya venía un cambio importante en la industria de la música y lo vemos actualmente, ¿no? Pero tú no tienes por qué morirte con la industria. Separa al artista de la industria, porque si, te, si crees que eres todo eso que el mundo dice de ti, pues sí te vas a morir en el intento. Y creo que no vale, o sea, no se vale, ¿no? O sea, creo que yo quiero seguir cantando toda mi vida, ¿no? Es eso, ¿no? Como sí, a ver, yo cuando empecé, por ejemplo, con Hello Seahorse, pues sí empecé en esta idea como de ser parte de algo, ¿no? Como era muy inocente mi iniciación en la música, ¿no? Ya después se empezó a poner más rudo, cada vez se puso más profesional y fui encontrando mi profesionalismo en esto, ¿no? Fui creando mi propio manual, ¿no? Pero empezó todo siendo muy inocente. Y creo que es importante mantener siempre esa inocencia. Em, Eso es lo que te va a mantener feliz. Me gusta la traducción play music, ¿no? Ujú. Juega música, nunca dejes de jugar música, porque lo otro es algo que está muy fuera de tu control, ¿saben? Y pues Pues sí, por salud mental es importante no perder esa inocencia de por qué haces lo que haces, ¿no? Volviendo un poco a ese tiempo que estuve sentada en un escritorio un par de meses, como desarrollando algo que no era específicamente de música, y que se volvió para mí como, sí, como que me sentía un poco esclava, ¿no? De eso. Hacer música también es un trabajo. También hay que verlo desde ese ángulo, ¿no? Es también un trabajo, ¿no? Y eso, aunque te pongas, no sé, un vestido o, no sé, prepares al personaje, pues, te estás poniendo tu ropa de trabajo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también la vida del artista no va necesariamente acorde a una sociedad, eh, con un tiempo muy particular, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que es como, ay, hoy es día feriado? Así como, Siempre sí. caray, ¿no? O sea, Ajá. eh, y por ejemplo, yo me he puesto ciertas cosas, por ejemplo, los lunes descanso, los lunes son como estos días sagrados para mí. ¿Por qué? Porque trabajo el fin de semana. Si no me doy un lunes, pues ¿cuándo va a descansar, no? Pero sí, hoy en día soy una persona muy activa, ya digamos como que encontré una nueva disciplina, en mi vida de, buscar estar bien a nivel emocional, físicamente. Em, Hace ya varios años me hice vegana, entonces también encontré como ahí algo interesante en mi vida de
de llevar un sentido de mi vida hacia algo de hacer bien, ¿no? Me gusta hacer bien. Ya hice mucho mal, hice cosas muy feas y lastimé a mucha gente, pero ahorita ya no quiero eso, ¿no? Entonces, como que ahora mi sentido de la vida sí tiene que ver mucho con el amor. Y cantar, subirme al escenario, dar mi mejor versión, es parte de ese camino del amor, ¿sabes? Entonces, como que de alguna manera siento que limpié un poco como mi camino. En tiempos atrás sentía la vida muy aturdida, muy y ahora encuentro como hasta más inspiración en las cosas, ¿no? Quizás esto de encontrar un poco de inspiración preparando tu café, quizás antes no lo hubiera visto desde ese ángulo y hubiera buscado la noche larga, ¿sabes? Y la pesadez del día siguiente, del mareo, para encontrar inspiración, ¿no? Entonces, em, pues eso, ¿no? También aceptar un poco que tu vida y tu estilo de vida sí es diferente quizás al de otras personas. Me costó también mucho tiempo que mi familia lo entendiera, ¿no? Y amo a mi familia, pero quizás al inicio no entendían cómo era mi estilo de vida. Quizás veían como, ¿por qué necesitas hacer eso si no es necesario? ¿Sabes? Y ahora, yo pongo mis límites y yo pongo las reglas de mi juego, sí. Y afortunadamente hoy en día mi familia siempre me ha apoyado, la verdad, pero hoy en día entienden quién soy, ¿sabes? Y eso es algo que he ido construyendo, encontrando, pero también hoy en día desde un acto amoroso. Me considero una persona muy amorosa, ¿no? Entonces eso, como que he ido limpiando un poco como mi mirada de mí hacia mí, ¿no? También creo que quizás por mucho, mucho tiempo no creía que me merecía las cosas que me pasaban en mi camino musical. Eso tiene que ver con autoestima, con un tema también de infancia, ¿no? Y ahora he aprendido pues, agradecer y también a decir: "Sí, sí me merezco estar en este escenario, por supuesto, he trabajado mucho", ¿sí? Entonces, eso es bien importante, porque si no crees que eres digna de, empiezas a poner cosas en el camino para justamente, pues sí, confirmar que no te lo mereces, ¿no? Pero no es ahora de, sí, ahora me merezco todo, ¿no? O sea, no, más bien es desde un acto de amor agradecer las cosas que me pasan y agradecer también todas las cosas que me pasaron antes, las buenas y las malas, porque de todas, de todo he aprendido algo. Y esa es quizás la persona que me hace ser quien soy ahora, ¿no? En algún momento de mi vida llegó a mí como la oportunidad de empezar a ayudar a otras personas, enseñar a otras personas, ¿no? Y ahora lo tomo y lo aprecio y lo llevo a cabo y me estoy entrenando inclusive ahora en otra faceta de mi vida paralelo a lo que hago, ¿no? Porque no quiero dejar de hacer mi música, de subirme al escenario. Eso es algo que para mí es inamovible. Pero empezar a o poder aportar y ayudar a otras personas a encontrar sus caminos, me siento hoy en día ya con la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante. Creo que cuando empiezas a enseñar a otras personas, te vuelves mejor, en este caso, mejor cantante. Es muy interesante. Creo que tiene que ver con que cuando estás cantando no estás pensando en, sí coloqué aquí, hice esto, ¿no? Pero cuando lo tienes que explicar, tienes que ponerle palabras a las cosas que haces automáticamente. Y eso o sea, te refresca todo, increíble. Y lo platicaba con una coach vocal que sí está certificada. Justo coincidíamos de que cuando empiezas como cantante a enseñar, te vuelves mejor cantante, ¿no? Está increíble, ¿no? Es como, no sé, volverte mejor en algo, que ya haces, ¿no? Entonces, eso es algo que es parte de mi vida, pero no dejo a un lado mi
me gusta entretener, o sea, me gusta dar un espectáculo. Eso es algo que desde muy niña siempre estaba cantando, actuando, haciendo por aquí, por allá. Entonces, eso es algo que no voy a dejar de hacer nunca, pero, em, veo también que hay muchos caminos y hay muchas cosas en paralelo de lo que ya haces, ¿no? Y en ese sentido siempre he sido así, porque empecé en la música con Hello Seahorse, pero luego he participado en un montón de proyectos de muchos estilos y eso me dio una muestra de que podía hacer realmente lo que yo quiera hacer. Si me gusta, lo hago. Y de hecho, ese es mi como, si algo me gusta musicalmente, lo voy a hacer. N O sea, lo demás es el resto. Si algo me interesa, voy. ¿Por qué? Porque ahí puedo aprender, puedo conocerme de otra manera. Em, el pasaje con Zoé, pues, fue magnífico. Tuve la oportunidad de aprender cómo se ponía un espectáculo de altas ligas, ¿no? Así de las ligas altas, mayores, y pude llevar ese conocimiento cuando la época del Unplugged, lo pude llevar a mi propia banda, cómo se construye un espectáculo, etcétera, ¿no? He pasado por proyectos también de corte más cultural, más, tal vez un poco más clásico, ¿no? Y entonces, eso es lo que para mí, esa es la mejor escuela. La mejor escuela en la música es salir a hacer, pero antes de eso, educarte. Entonces, sí, ahora estoy emprendiendo, ya tiene un tiempo, ¿verdad? Pero estoy construyendo ahora mi camino sola, ¿no? Solista, ese término como no. Pues es que la música es colectiva, entonces, para mí siempre ha sido así, entonces como que solista es como, mm, pues trabajo con mucha gente que me ayuda a construir lo que me pongo en la mente, ¿no? Entonces, pero sí, este año me llegó, por ejemplo, una increíble oportunidad que es un espectáculo para el Cervantino de este año. Es un homenaje a María Grieber, la gran compositora de justo del estado de Guanajuato. Entonces, esa es una oportunidad valiosísima para mí. Uno, adentrarme en el repertorio de María Grieber, conocer la historia de María Grieber, em, en un espectáculo justamente con orquesta, con coro, y además soy la única voz. Entonces, para mí es así uno de mis tesoros de este año, que además, pues, va a tener, una extensión increíble, les invito a eso, es el 10 de octubre en el Festival Cervantino, en el Auditorio del Estado, ¿no? Y a la par, pues, canto con Hello Seahorse, soy parte ahora de un proyecto que se llama Rock Youth Fest, em, o sea, estoy ocupada, ¿sabes? Y eso me da mucho gusto porque creo que no siempre he sido una persona muy ocupada, pero ahora me ocupo en las cosas positivas, las cosas que dejan algo positivo en la gente. Y me da mucho gusto estar allí, es parte también de un momento importante en mi vida, ya entrando también, a un siguiente momento en mi vida, probablemente, ¿no? Que también tiene que ver con la voz, ¿no? La voz, es un aparato humano físico que también se va transformando con el tiempo, ¿no? Y cuando entendí eso, primero, yo cantaba mucho con mi voz de cabeza, ¿no? Porque venía del coro, ¿no? Y luego con mi maestro actual empecé a trabajar mi voz de pecho. Y lo que tiene la voz de pecho, pues, es que es inclusive la voz con la que hablamos, ¿no? Entonces, una voz muy, muy honesta, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, eh, ahí encontré como una nueva faceta en mi vida, ¿no? Y me emociona pensar, ¿cómo voy a cantar a mis 60 años, ¿no? O a mis 70, ¿no? Es interesante porque la voz es un reflejo de quién eres. Y me emociona mucho eso, me emociona mucho y pues sí, estoy para eso, yo creo, ¿no? Es exquisito, ¿no? Poder ver a alguien, a un artista en todos sus momentos, ¿no? Y poder como escucharle, ¿no? Y decir, órale, ¿no? Aquí
aquí tenía, no sé, 22 años, o aquí, no sé, tenía 35, ¿sabes? La voz también, hay otros factores también hormonales, o sea, hay muchas cosas que pasan que afectan también, o que tienen una relación directa con el instrumento vocal, y eso me llama mucho la atención, porque si lo ves, inclusive, ayuda hasta el tema de la expresividad, ¿no? O sea, si tú, em, usas, por ejemplo, el dolor real, puedes expresar algo muy particular, ¿no? Si usas el dolor, no sé, de una experiencia del pasado, también puedes expresar algo allí. Si muestras, ahora soy una mujer de 38 años, pues va a sonar, ¿no? A eso, ¿no? Diferente a, no sé, la época en la que estaba con Zoé, pues, tenía veintitantos, ¿no? O sea, estaba bien joven. Entonces eso me gusta mucho y me da orgullo ser una persona que en ese sentido he sido muy honesta. Pueden escuchar toda mi discografía y pueden escuchar distintas versiones de mí. Y creo que ese es un gran regalo, ¿no? Yo creo, por lo menos un gran regalo para mí, ¿no? Pues la creatividad, para mí, sería recibir una idea y empezar a buscar la manera de exteriorizarla. Los caminos, ¿no? Las distintas versiones de esa idea, porque esa idea, si lo vemos como, no sé, como fuera una esfera, pues tiene un montón de lugares que verla, ¿no? Entonces, también tiene que ver con tus decisiones, ¿no? Tienes enfrente de ti 3 caminos y al final vas a decidir: "Me voy a ir por acá, de esta manera la voy a materializar", ¿no? Porque no, para mí no todo es música, quizás es, una idea para un vestuario o el título para un disco o, el camino para una sesión de fotos que voy a hacer con otro artista, ¿no? Entonces, la creatividad es como son decisiones que tomas para poder concluir algo, como tener algo materializado. Es muy interesante cuando te comparten cómo es que escucharon la música que tú hiciste o una canción, en qué situaciones, y te das cuenta también de otras formas, otras miradas de algo que tú construiste. A mí me pasa mucho que cuando hago un disco, en el proceso, claro, estoy tomando decisiones, estoy guiando, estoy llevando a buen puerto, concluyo, pero me pasa mucho que entiendo lo que hice hasta después, cuando empiezo, por ejemplo, a conversar en entrevistas, ahí es cuando logro entender por qué hice las cosas, no en el camino necesariamente, ¿sabes? Tal vez no estás pensando en el por qué, pero sí estás pensando en el cómo estoy haciendo las cosas, qué intención le estoy dando, etcétera, y ya luego entiendes muchas cosas. Increíble. Gracias, Denise. Gracias por Gracias estar a en nuestro ustedes. podcast. Gracias a Panorama Studios por recibirnos y por generar esta serie de entrevistas.